En el corazón del Renacimiento, una mujer extraordinaria gobernó en silencio, pero con una influencia inigualable. Isabel de Portugal, esposa de Carlos I de España y del Sacro Imperio Romano, dejó una huella indeleble más allá de los límites de su tiempo. Esta es su historia. Isabel de Portugal nació el 24 de octubre de 1503 en Lisboa, en una de las cortes más prósperas de Europa. Su padre, el rey Manuel I de Portugal, era conocido como el Afortunado debido a las vastas riquezas que su reino obtenía de las exploraciones marítimas. Su madre, María de Aragón, era hija de los reyes católicos, lo que hacía de Isabel una figura clave en la política ibérica. Desde joven, Isabel fue educada en humanidades, teología y las artes, siguiendo los ideales del Renacimiento, algo inusual para una mujer de su tiempo. En 1526, se casó con Carlos I de España, también Carlos V del Sacro Imperio Romano, en Sevilla. Este matrimonio selló una alianza estratégica entre las dos mayores potencias ibéricas y fortaleció el dominio de la dinastía de los Habsburgo en Europa. Dato curioso ampliado: aunque el matrimonio fue inicialmente político, Isabel y Carlos desarrollaron una relación de afecto profundo. Carlos la llamaba mi gran consuelo, confiándole asuntos importantes del reino. Isabel tuvo 6 hijos con Carlos, de los cuales solo 3 sobrevivieron: Felipe II, quien se convertiría en el monarca más poderoso de Europa; María de Austria, reina consorte de Hungría y Bohemia; y Juana de Austria, madre del futuro rey Sebastián de Portugal. Isabel desempeñó un papel activo en la crianza de sus hijos, asegurándose de que tuvieran una educación adecuada para sus futuros roles. En ausencia de Carlos, quien viajaba constantemente debido a sus responsabilidades como emperador del Sacro Imperio, Isabel se convirtió en el centro de la corte española, manteniendo la estabilidad interna y actuando como consejera en temas diplomáticos y económicos. Dato curioso: Isabel manejaba correspondencia frecuente con Carlos mientras él estaba ausente, lo que demuestra su influencia en la toma de decisiones, incluso cuando no estaban juntos. Isabel fue nombrada regente de España en 3 ocasiones: 1529, 1533 y 1535, cuando Carlos tuvo que ausentarse para atender los asuntos del Sacro Imperio. Durante estos periodos, Isabel demostró ser una gobernante eficiente, lidiando con conflictos internos, la administración de justicia y las finanzas del reino. Uno de sus mayores logros fue mantener la estabilidad económica, a pesar de las enormes demandas financieras de las guerras de Carlos. También resolvió disputas entre nobles y supervisó la organización de las flotas destinadas al comercio con América. Dato curioso: en una carta a Carlos, Isabel escribió: «Gobierno como tú me enseñaste, pero siempre preguntándome qué harías tú en mi lugar». Isabel estuvo involucrada en las discusiones sobre la administración de las colonias americanas. En una época en la que la explotación de los indígenas era generalizada, Isabel apoyó las reformas legales promovidas por Fray Bartolomé de las Casas y otros teólogos. Estas reformas buscaban limitar los abusos de los encomenderos y proteger los derechos de los pueblos originarios. Aunque las leyes tardaron en implementarse plenamente debido a la resistencia de los colonos, la influencia de Isabel en la corte ayudó a establecer un precedente moral en favor de la justicia. Dato curioso: aunque Isabel nunca visitó América, su interés en la protección de los indígenas le valió respeto entre los misioneros y clérigos defensores de los derechos humanos. Isabel desempeñó un papel crucial en la diplomacia europea. En ausencia de Carlos, medió en conflictos entre España, Francia y otros estados europeos. Su habilidad para negociar fue particularmente evidente en los acuerdos que mantuvieron temporalmente la paz con Francia. Además, su influencia fue clave para que Carlos mantuviera el apoyo de los nobles españoles, algo vital para financiar sus campañas militares. Dato curioso: algunos historiadores consideran que las habilidades diplomáticas de Isabel ayudaron a evitar una guerra civil en España mientras Carlos se encontraba fuera. Isabel fue descrita por sus contemporáneos como una mujer piadosa, humilde y de gran fortaleza emocional. Su fe católica guiaba sus decisiones, pero no era dogmática, buscaba soluciones prácticas a los problemas del reino. Tras su muerte en 1539 a los 35 años, Carlos quedó profundamente afectado. Mandó construir el monasterio de Yuste, donde pasó sus últimos días, rodeado de recuerdos de Isabel. Su influencia continuó a través de sus hijos,
especialmente Felipe II, quien gobernó España en la cúspide de su poder. Dato curioso: Carlos nunca volvió a casarse después de la muerte de Isabel, lo que demuestra el impacto que tuvo en su vida personal y política. Reflexión final. Isabel de Portugal fue más que una reina, fue una madre, regente, diplomática y defensora de la justicia. Su vida nos enseña que las figuras históricas, incluso aquellas que operan tras bambalinas, pueden moldear el destino de naciones enteras.